Mis papás me echaron de la casa por conseguir un trabajo y no poder seguir cuidando a mis hermanos. Luego le mintieron a toda la familia cuando les preguntaron al respecto, así que exploté y los dejé en evidencia. Y ahora quieren obligarme a volver porque la nueva niñera renunció. 2 meses después de cumplir 17 años conseguí mi primer trabajo, pero cuando se lo conté a mis papás, lo primero, literalmente lo primero, que dijeron fue: ¿y quién va a cuidar a nuestros hijos? Debería haberme sorprendido, pero conociéndolos, no lo hice. Así que les contesté: bueno, ¿y quién va a pagar mi universidad? Pensé que con eso los dejaría sin palabras. Verán, ellos siempre me dijeron que si quería ir a la universidad, tendría que pagarla yo sola. Pero en lugar de aceptar eso, se empezaron a reír como si lo que dije fuera el chiste más gracioso del mundo. Eres mujer, y las mujeres deberían sentirse agradecidas de cuidar niños, sea pagado o no. Claro que, en mi caso, no me pagaban nada. Entonces mi papá agregó con su sabiduría habitual: no puedes ser tan egoísta y abandonar a la familia, Julia. ¿Sabes cuánto cuesta una niñera para 4 niños hoy en día? Traté de negociar. Les dije que parte del dinero que ganara en el trabajo podía darlo para ayudar con los niños, pero no les importó. Para ellos, el simple hecho de no querer dedicar mi vida a cuidar a sus hijos fue motivo suficiente para echarme. Me dijeron que hiciera mi maleta y me fuera. Solo puse los ojos en blanco. Subí corriendo a mi cuarto, y mientras lo hacía, por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir todo: el corazón roto, la traición y, sobre todo, la tristeza de saber que nunca conocería una vida donde mis padres me amaran de verdad. Ni siquiera me molesté en secarme las lágrimas. Solo me enfoqué en meter la mayor cantidad de ropa en una mochila. 10 minutos después me gritaron que me apurara, y fue entonces que salimos rumbo a la casa de mi prima. En el camino, mis papás intentaban hacerme cambiar de opinión. Mi papá me recordaba cuánto me querían mis hermanos, o mejor dicho, cómo nadie más lograba calmarlos como yo. Su manipulación ni siquiera era buena, pero por alguna razón, igual me sentí culpable. Empecé a preguntarme si realmente estaba siendo egoísta. Incluso mi mamá empezó a llorar. No porque fuera a extrañarme, sino porque ahora iban a tener que pagarle a alguien para que cuidara a los niños. Así que cuando llegamos a la casa de mi prima Megan y se fueron sin siquiera despedirse, me sentí aún peor. Sobre todo cuando Megan abrió la puerta, porque su cara se iluminó de alegría y me dio la primera sonrisa sincera que había visto en mucho tiempo. La amabilidad se sentía tan extraña para mí que, en cuanto entramos, rompí a llorar. Su expresión cambió enseguida y trató de consolarme. Mi amor, ¿por qué no ayudas un poco a tus papás? ¿Ayudar? He dejado amistades, bajaron mis notas, sacrifiqué todo por estar al pendiente de los niños todo el tiempo. No quise gritarle, pero la rabia simplemente me ganó. Me volteé a verla, indignada por su comentario, y fue entonces que noté su cara de asombro genuino. Tus papás me dijeron que estabas siendo caprichosa y que no querías ayudar, aunque no hacías nada en todo el día. Empecé a llorar de nuevo, pero esta vez en sus brazos. Le conté toda la verdad, porque terminé en su casa, todo mientras me abrazaba, y me decía que ahora estaba a salvo bajo su techo. Sorprendentemente, no parecía enojada, pero pronto descubriría que estaba más que furiosa. Esa tarde me quedé dormida llorando. Me desperté varias horas después al escuchar a Megan gritando. Estaba en el cuarto de al lado. En cuanto oí su tono, me senté de golpe. Ella siempre había sido callada y reservada, así que escucharla así era rarísimo. Era obvio que estaba hablando con mis papás. No entendía bien lo que decía, pero estaba claro que los estaba enfrentando. Recuerdo que una sonrisa sincera apareció en mi cara. Era la primera vez que alguien me defendía. Cuando escuché que colgó, me acosté de nuevo fingiendo que seguía dormida. Como no sabía que estaba despierta, empezó a hablar sola, algo que Megan no hacía desde que éramos niñas, pero lo que dijo me hizo sentarme de inmediato. Aparentemente mis papás ya habían encontrado otra niñera gratuita, siempre la tuvieron a disposición. Todo esto fue solo un pretexto para echarme de la casa y quitárseme de encima de una vez por todas. Después de decir eso, Megan suspiró y dijo que yo merecía algo mejor antes de irse a dormir. Y fue entonces cuando me senté de verdad, porque tenía razón, merecía mejores padres. Y si no los iba a tener, por lo menos merecía vengarme. Mi plan era a prueba de balas. ¿Conoces a esa tía chismosa que todas las familias tienen? Bueno, nosotros también tenemos una, así que le mandé por mensaje cada pequeño y jugoso detalle de todo lo que pasó entre mis papás y yo. Terminó siendo un texto de 1400 palabras. Apagué el celular en cuanto lo envié porque me moría del miedo por las consecuencias. A la mañana siguiente, cuando por fin tuve el valor de volver a prenderlo, sentí que el alma se me salía del cuerpo. El teléfono no paraba de sonar con notificaciones, no solo de mi tía chismosa, la tía Bárbara, sino de prácticamente todos los familiares que tenían mi número. Aparentemente, la tía Bárbara había reenviado mi mensaje de 1400 palabras a todo el grupo familiar sin pensarlo 2 veces. Empecé a leer los mensajes con el corazón latiéndome rapidísimo. Eran docenas. Algunos defendían a mis papás, diciendo que yo solo era una adolescente dramática, pero para mi sorpresa, muchos estaban de mi lado. Mi tío José escribió un párrafo entero diciendo lo asqueado que estaba con su hermana, mi mamá, por tratarme como una niñera de planta en lugar de una hija. Mi abuela Elizabeth mandó un mensaje diciendo que tenía el corazón roto y que ella había criado a sus hijos para que fueran mejores personas.
Megan entró al cuarto de huéspedes donde yo me estaba quedando y se sentó a mi lado en la cama. Ella también tenía el celular en la mano. Megan se rió con la nariz. ¿Estás bromeando? Bárbara vive para este tipo de chismes, pero honestamente, tal vez es bueno que ahora todos sepan lo que está pasando. Yo no estaba tan segura. Por un lado, me sentía bien de que por fin me creyeran, pero por otro, sabía que mis papás iban a estar furiosos, y todavía no sabía qué iba a hacer con mi vida. Tenía un trabajo, sí, pero ningún lugar donde vivir a largo plazo. Aún estaba en la secundaria, y, a pesar de todo, extrañaba mucho a mis hermanitos. Sonó mi celular. Era mi papá llamando. Miré a Megan, con el pánico subiéndome por el pecho y las manos empezando a temblar, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlos. Respiré hondo y apreté el botón para contestar. Me preparé para la explosión que venía, y no me decepcionó. ¿Qué rayos crees que estás haciendo?, gritó mi papá tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Megan también lo escuchó, y abrió los ojos como platos. Ni siquiera tuve oportunidad de contestar antes de que él siguiera con su descarga. Me dijo que para él yo estaba muerta, que los había humillado delante de toda la familia, y que me olvidara de volver a casa algún día. Yo solo me quedé ahí, escuchando todo en silencio, con los ojos llenos de lágrimas otra vez. Cuando por fin terminó su berrinche, apenas logré decir en voz bajita: yo no quería que la tía Bárbara se lo contara a todos. Fue una respuesta débil, lo sé, pero era lo único que se me ocurrió. Eres una malagradecida estúpida. Empezó otra vez, pero entonces escuché a mi mamá de fondo. Ella le arrebató el teléfono. Su voz era tan fría como el hielo cuando habló. Julia, tú tomaste tu decisión. No esperes ningún tipo de apoyo de nuestra parte de ahora en adelante. Ni para la universidad, ni para tu celular, ni para nada. Sentí un nudo en el estómago. Ni siquiera había pensado en todas esas cosas prácticas. Mi celular todavía estaba en su plan familiar. Yo contaba con que al menos me ayudarían un poco con los estudios. ¿Y mis cosas?, pregunté en voz muy baja. Ya llevaste lo que necesitabas, respondió mi mamá. Lo demás lo vamos a donar si no pasas por ello antes del fin de semana. La llamada se cortó de golpe. Me quedé mirando el teléfono, completamente abrumada. Megan me rodeó con el brazo y me dio un apretón suave. Bueno, eso sonó encantador, dijo con sarcasmo, tratando de aliviar la tensión. No te preocupes por tus cosas. Mañana vamos a buscarlas mientras estén trabajando. Asentí con la cabeza, todavía en estado de shock. Mis papás básicamente me desheredaron por tener un trabajo de medio tiempo en una cafetería. ¿Qué clase de padres hacen eso? Al día siguiente, Megan llamó al trabajo diciendo que estaba enferma, y fuimos a la casa de mis papás. Todavía tenía mi llave, así que pudimos entrar sin problema. La casa estaba vacía, mis papás estaban en el trabajo, y mis hermanitos en la escuela o la guardería. Se sentía raro estar ahí de nuevo tan pronto, como si estuviera invadiendo una casa ajena en vez de volver a mi hogar. Fui rápido a mi cuarto y empecé a empacar lo que no había podido llevar la primera vez. Mis libros favoritos, más ropa, mi laptop y unas fotos de mis hermanos que tenía sobre el escritorio. Mientras yo hacía eso, Megan estaba en la oficina de mis papás. No tenía idea de qué estaba haciendo, pero yo solo quería recoger mis cosas y salir antes de que alguien regresara. Al irnos, noté que Megan llevaba una carpeta bajo el brazo. Le pregunté qué era, y ella solo se encogió de hombros y dijo que me contaría después. Cargamos todo en su carro y regresamos a su departamento. Ya en casa, Megan por fin me mostró lo que había agarrado. Era una carpeta con mi acta de nacimiento, mi número de seguro social y otros documentos importantes. También se había llevado una tarjeta de crédito extra que mis papás guardaban para emergencias. Vas a necesitar todo esto, me explicó. Y ellos te deben por todos los años de niñera gratuita. Me quedé boquiabierta. No podemos usar esa tarjeta, eso sería robar. Megan puso los ojos en blanco. Tranquila, no vamos a hacer compras locas, pero necesitas ropa para el trabajo, un plan de teléfono nuevo y lo básico para vivir. Lo mínimo que te deben es eso. No me sentía del todo cómoda con la idea, pero tampoco tenía muchas opciones. Tenía apenas $50 en mi cuenta, y mi primer cheque de pago iba a tardar 2 semanas en llegar. Así que, con muchas dudas, acepté usar la tarjeta, pero solo para lo esencial. Esa tarde fuimos al centro comercial. Compré algunas camisetas negras y pantalones para el trabajo en la cafetería, un celular prepago barato y productos de higiene personal. En total gastamos unos $200 en la tarjeta. Aún así, me sentía culpable. Aunque Megan me aseguraba que eso no era nada comparado con lo que les habría costado contratar a una niñera durante todos esos años. Al día siguiente fue mi primer turno en la cafetería. Estaba nerviosa, pero emocionada por empezar a ganar mi propio dinero. El local se llamaba The Daily Grind. Súper original, lo sé. El gerente, Jamie, era bastante buena onda y muy paciente durante el entrenamiento. Me equivoqué con algunos pedidos y la máquina de espresso me costó un poco, pero en general no estuvo tan mal. Cuando regresé al departamento de Megan después del turno, tenía 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Dudé en devolver la llamada, temiendo que fueran mis papás desde otro teléfono, pero no lo era. Era mi hermanita Emma, usando el iPad de mi hermano. Solo tiene 10 años, pero de alguna forma se las arregló para memorizar mi número. Estaba llorando, preguntando por qué me había ido y cuándo iba a volver. Se me rompió el corazón al oírla tan triste.
Intenté explicarle de una forma que pudiera entender, sin hablar mal de nuestros papás. Le dije que ahora tenía un trabajo y necesitaba vivir más cerca, que todavía la quería mucho a ella y a los demás. Ella no entendió del todo, pero me hizo prometer que la iría a visitar pronto. Le prometí, aunque no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer. Después de esa llamada, me desmoroné otra vez. Megan me propuso pedir pizza y ver pelis tontas para distraernos un rato. Ayudó un poco, pero no podía dejar de pensar en mis hermanitos y cuánto los extrañaba. Los días siguientes se volvieron una rutina. Iba a trabajar, volvía con Megan, hacía tarea y repetía. Vivía agotada de intentar mantenerme al día con la escuela, mientras trabajaba casi todos los días después de clases, pero al menos ya estaba ganando dinero. Como una semana después de que todo explotó, recibí un mensaje de texto de la tía Bárbara invitándome a cenar el domingo en su casa. Dijo que mis abuelos estarían allí, junto con otros familiares que querían verme. Dudé. ¿Y si era una trampa? Pero Megan pensó que me haría bien ver a los que sí me apoyaban. Así que ese domingo, Megan me llevó a casa de la tía Bárbara. En cuanto entramos, mi abuela corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Estaba llorando, lo que me hizo llorar también. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba un abrazo de abuela hasta ese momento. La cena fue bastante agradable. Nadie me presionó para hablar de mis papás, pero todos dejaron claro que estaban ahí para mí. Mi abuelo incluso me dio un sobre antes de irnos. Cuando lo abrí en el carro, había 5 billetes de $100. Intenté llamarlo para decirle que era demasiado, pero no quiso aceptarlo de vuelta. Dijo que era para ayudarme a empezar de nuevo. Ese dinero fue un alivio enorme. Lo usé de inmediato para salirme del plan familiar de celular y contratar uno propio. También abrí una cuenta bancaria solo a mi nombre, como me había sugerido Megan. Las cosas empezaban a mejorar, hasta que dejaron de hacerlo. 2 semanas después de mudarme con Megan, llegué de la escuela y la encontré sentada en la mesa de la cocina con cara seria. «Tenemos que hablar», dijo, señalando la silla frente a ella. Se me cayó el alma a los pies. ¿También me iba a echar ella? ¿A dónde iba a ir ahora? Tu mamá me llamó hoy. ¿Hoy?, pregunté. Megan continuó. Ya se dieron cuenta de los cargos en su tarjeta de emergencia. Sentí náuseas. Debí haber sabido que revisarían los movimientos o recibirían alertas de compra. Lo que parecía una tarjeta de repuesto, en realidad, era una que vigilaban todo el tiempo. ¿Y qué te dijo?, pregunté. Me acusó de robo y amenazó con llamar a la policía si no devolvemos la tarjeta, y pagamos hasta el último centavo, dijo Megan, haciendo una mueca. Pero aquí viene lo mejor. También quiere que vuelvas a casa. Me quedé en shock. ¿Qué? ¿Por qué querrían que volviera después de todo lo que pasó? La expresión de Megan se volvió seria, porque la nueva niñera renunció después de una semana. Aparentemente, cuidar 4 niños menores de 10 años es demasiado para la mayoría de las personas. ¿Quién lo habría imaginado? Me reí, con amargura, claro. Por supuesto que esa era la razón. No me extrañaban a mí, extrañaban tener niñera gratis. No voy a volver, dije con firmeza. Les puedo devolver el dinero con mis cheques de pago, pero no voy a regresar a ser su sirvienta. Megan asintió, visiblemente aliviada. Eso mismo les dije, pero están bastante molestos por el tema del dinero. Tu mamá mencionó algo sobre llevarte a la corte de reclamos menores. Sentí un escalofrío de pánico. ¿De verdad podrían llevarnos a juicio? ¿Podríamos meternos en problemas? Aún tenía la mayor parte de los $500 que me había dado mi abuelo, así que podía devolver el dinero de inmediato, pero todo el asunto me dejó ansiosa y furiosa. El día siguiente en la escuela fue un desastre. No podía concentrarme en nada. Solo pensaba en que en cualquier momento podría aparecer la policía para arrestarme por fraude con tarjeta de crédito o algo así. Para la hora del almuerzo ya era un manojo de nervios. Mi amiga Casey se dio cuenta de que algo andaba mal y me sacó al patio para hablar. Terminé contándole todo. Estaba horrorizada por lo que mis padres me habían hecho. Eso es abandono infantil, dijo. No pueden simplemente echarte por conseguir un trabajo. Todavía eres menor de edad. No lo había visto así. Estaba tan acostumbrada a que me trataran como adulta en casa que se me olvidaba que legalmente seguía siendo una niña. La mamá de Casey era abogada y ella me sugirió que hablara con ella para ver qué opciones tenía. Dudé al principio. No quería meter a más gente en mi drama familiar, pero Casey insistió y después de clases me llevó a su casa. La señora Thompson, su mamá, escuchó toda mi historia sin interrumpirme. Cuando terminé, me hizo muchas preguntas específicas, fechas, exactamente qué se dijo, quién más sabía lo que estaba pasando. Respondí lo mejor que pude. Julia, lo que hicieron tus papás no está bien, dijo finalmente. Legalmente están obligados a hacerse cargo de ti hasta que cumplas 18. No pueden echarte solo porque no quieres hacer de niñera. Me explicó que tenía opciones. Podía pedir la emancipación legal, lo que me convertiría en adulta ante la ley antes de los 18, o podíamos reportar a mis padres a los servicios de protección infantil, lo que podría obligarlos a llevarme de vuelta o incluso terminar en un hogar temporal. Ninguna opción sonaba bien. La emancipación implicaba asumir todas las responsabilidades de una adulta cuando apenas podía con la escuela y el trabajo. Y si llamábamos a CPS, podrían quitarles la custodia de mis hermanitos, y eso no quería. La señora Thompson notó mi duda. Entonces me propuso una tercera opción, que otro familiar solicitara la tutela temporal. Así, podría quedarme legalmente con alguien como Megan o mis abuelos,
sin que mis padres se metieran en problemas. Le agradecí el consejo y prometí pensarlo. De camino de regreso a casa de Megan, recibí un mensaje de un número que no conocía. Era mi hermanito Alex, usando el celular viejo de mi papá. Me dijo que mis padres no paraban de pelear y que la casa era un desastre desde que me fui. Me dolió leer sus palabras. Extrañaba muchísimo a él y a mis otros hermanos. Cuando llegué a lo de Megan, me esperaba una sorpresa. Mis abuelos estaban sentados en la sala con caras serias. Por un segundo pensé que había pasado algo terrible. «No pongas esa cara, cariño», dijo mi abuela, dándome palmaditas en el sillón. «Solo queremos hablar sobre lo que viene ahora». Ya se habían enterado del problema con la tarjeta de crédito por parte de mi mamá, pero a diferencia de mis padres no estaban enojados, estaban preocupados. Pensaban que no debía trabajar tantas horas mientras intentaba terminar la escuela. Querían que me enfocara en mi educación. Mi abuelo carraspeó. «Tenemos una propuesta para ti», dijo. «Queremos que vengas a vivir con nosotros hasta que te gradúes. Tenemos espacio de sobra, y no vas a tener que trabajar tanto para mantenerte». Me quedé sin palabras. Mis abuelos vivían en una casa linda a unos 30 minutos de mi escuela. Mudarme con ellos resolvería muchos de mis problemas, pero me preocupaba ser una carga. Ellos estaban en sus 70s y probablemente no querían a una adolescente alterando su rutina tranquila. «Ya lo hablamos con tus papás», agregó mi abuela, al ver mi duda. «Están de acuerdo. Siempre que vayas a visitarlos a ellos y a los niños cada fin de semana». Claro que tenían que poner una condición. Aún querían acceso a mis servicios gratuitos de niñera, pero un día a la semana era muchísimo mejor que todos los días. Y vivir con mis abuelos sería 1.000.000 de veces mejor que seguir acampando en el sillón de Megan, por más que le agradeciera todo lo que hizo por mí. Así que acepté. Ese fin de semana llevé mis cosas a casa de mis abuelos. Habían convertido su oficina en un dormitorio para mí. Era pequeño, pero acogedor, con una camita, un escritorio y un estante para libros. Mi abuela incluso había comprado sábanas y cortinas nuevas para que sintiera que era mi espacio. Esa primera noche dormí mejor que en semanas. Había algo reconfortante en estar en su casa, lejos del caos de la mía, pero aún rodeada de familia que sí se preocupaba por mí. La mañana siguiente era sábado, y eso significaba que tenía que enfrentar mi primera visita con mis padres y hermanos. Mi abuela me llevó en el auto, prometiendo recogerme a las 6 p.m. Estuve nerviosa todo el camino. Cuando llegamos a casa de mis papás, mis hermanitos salieron corriendo por la puerta. Emma se me tiró encima y los más pequeños me rodearon, todos hablando al mismo tiempo. Los abracé con fuerza, dándome cuenta de cuánto había extrañado esas caritas. Mis papás estaban en la entrada, observando. La expresión de mi mamá era difícil de leer, pero mi papá parecía fastidiado, seguramente porque tuvo que encargarse de los niños toda la mañana hasta que llegué. Cuando mi abuela se fue, pasé el día jugando con mis hermanitos, ayudándoles con la tarea y poniéndome al día con sus vidas. Fue casi como antes, excepto por la tensión cada vez que mis padres entraban en la habitación. Mi mamá eventualmente me acorraló en la cocina mientras preparaba el almuerzo para los niños. «Así que ahora eres demasiado buena para vivir aquí, pero no tienes problema en aceptar limosnas de tus abuelos», dijo con desprecio. Intenté mantener la calma. «Solo estoy tratando de terminar la secundaria sin quedarme en la calle», respondí, enfocándome en los sándwiches en lugar de mirarla. «Nunca ibas a quedarte en la calle», bufó. «Qué exagerada». Tuve que morderme la lengua para no recordarle que fueron ellos los que me echaron. En lugar de eso, llevé los platos al comedor para mis hermanos. El resto del día fue incómodo, pero soportable. Mi papá prácticamente me ignoró, lo cual me pareció perfecto. A las 6 p.m. en punto, el auto de mi abuela se detuvo frente a la casa. Abracé a mis hermanitos y les prometí que volvería el próximo fin de semana. Mientras salía por la puerta, mi mamá me gritó: «No te olvides de traer el dinero de niñera la próxima vez». Me di la vuelta, confundida. «¿Qué dinero de niñera?», rodó los ojos. «Los $500 que nos debes por haber robado nuestra tarjeta de crédito». Estaba a punto de discutir, pero decidí que no valía la pena. Solo asentí con la cabeza y me fui. En el auto, le conté a mi abuela lo que había pasado. Se veía molesta, pero no dijo nada hasta que ya íbamos por la mitad del camino. «Tu madre siempre ha tenido una memoria muy selectiva», dijo al fin. «Parece que se le olvidó todo el dinero que se ahorraron usándote como niñera durante 5 años». Me sorprendió. Mi abuela nunca había criticado a mis padres delante de mí. Se sintió bien que alguien más también viera lo injusto de la situación. La vida en casa de mis abuelos pronto tomó una nueva rutina. Iba a la escuela, trabajaba menos turnos en la cafetería y pasaba más tiempo haciendo tareas. Mis calificaciones empezaron a mejorar casi de inmediato. Los fines de semana visitaba a mis hermanos, como habíamos acordado, aunque detestaba tener que interactuar con mis papás. El problema de la tarjeta se resolvió cuando mi abuelo insistió en pagarla él mismo, diciendo que valía cada centavo con tal de sacarme de ese ambiente tan tóxico. Le prometí que se lo devolvería, pero él hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Un mes después de mudarme con ellos, recibí una noticia inesperada en la escuela. Mi profesora de inglés, la señora Rodríguez, me pidió que me quedara después de clase. Me mostró un ensayo que había escrito sobre dinámicas familiares y me dijo que era uno de los mejores textos que había leído de un estudiante. ¿Has pensado en aplicar a becas universitarias?, me preguntó. Con tus habilidades de escritura y tus notas, podrías calificar para varias muy buenas. Le confesé que, con todo lo que había estado pasando, no había tenido tiempo de pensar en la universidad. La señora Rodríguez me dio información sobre varias becas,
especialmente dirigidas a estudiantes que han superado adversidades. Incluso se ofreció a ayudarme con las solicitudes. Por primera vez en meses, me sentí ilusionada con el futuro. Empecé a investigar universidades y becas con renovado entusiasmo. Mis abuelos me apoyaron en todo. Me ayudaban con los formularios y me llevaban a visitar algunas universidades cercanas. Mis padres, por otro lado, no estaban muy contentos cuando se enteraron. Durante una de mis visitas de fin de semana, mi papá me vio escribiendo un ensayo de beca en la laptop. ¿Universidad? Se burló. ¡Qué pérdida de dinero! Deberías estar ahorrando para mudarte sola, en lugar de vivir a costillas de tus abuelos. Lo ignoré y seguí escribiendo. Eso solo lo enfureció más. «Sabes que no vamos a pagar ni un centavo, ¿verdad?», dijo. Lo miré con calma. «Lo sé. Estoy aplicando a becas y ayuda financiera». Parecía decepcionado de que su comentario no me hubiera afectado. Se fue murmurando algo sobre jóvenes malagradecidos que se creen demasiado buenos para el trabajo honesto. Las solicitudes de becas ocuparon la mayor parte de mi tiempo libre durante semanas. La señora Rodríguez revisaba mis ensayos y mis abuelos me ayudaban a reunir todos los documentos necesarios. Para la primavera, ya había enviado solicitudes a 6 universidades y más de una docena de programas de becas. La primera carta de aceptación llegó un martes de abril. Me aceptaron en la Universidad Estatal con una beca parcial. Estaba feliz, pero no era suficiente para cubrir todos los gastos. Seguía esperando noticias mejores de otras universidades. Esa misma semana pasó algo inesperado durante mi visita de fin de semana a casa de mis padres. Mi mamá, sorprendentemente, me preguntó cómo iban las aplicaciones universitarias. Era la primera vez que mostraba algún interés en mis planes a futuro. Le conté sobre la aceptación en la Universidad Estatal, tratando de no sonar muy emocionada porque sabía que no aprobaba. Para mi sorpresa, no hizo ningún comentario sarcástico. Solo asintió y dijo: «Tu tía Bárbara fue ahí. Le gustaba mucho. No era gran cosa, pero fue lo más parecido a apoyo que había recibido de mis papás en meses». Decidí tomarlo como una señal positiva. La siguiente gran noticia llegó 2 semanas después. Recibí una notificación por correo electrónico que lo cambió todo. Una de las becas nacionales a las que había postulado me había seleccionado como finalista. Si ganaba, cubriría la matrícula completa en cualquier universidad pública del estado durante 4 años. Estaba eufórica. Mis abuelos me llevaron a cenar para celebrar que había llegado a la etapa final. Incluso Megan vino para unirse a la celebración. La entrevista final estaba programada para la semana siguiente. Pasé días preparándome. Mi abuela me ayudó a elegir un atuendo formal, un blazer azul marino con falda que me hacía parecer mayor. Mi abuelo me hizo preguntas de práctica una y otra vez, hasta que pude responder con confianza sobre mis metas y aspiraciones. El día de la entrevista, estaba hecha un manojo de nervios. El comité de la beca estaba compuesto por 5 personas, todas con credenciales académicas impresionantes. Me preguntaron sobre mi ensayo, mis experiencias y mis planes para el futuro. Les hablé sobre mi deseo de ser psicóloga infantil, inspirado en parte por mis propias vivencias con las dinámicas familiares. Salí de la entrevista sintiendo que había dado lo mejor de mí, pero sin saber si eso sería suficiente. Los resultados no se anunciarían hasta dentro de 2 semanas. Y esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Revisaba mi correo cada 5 minutos, saltando cada vez que el celular hacía algún sonido. Mis abuelos me decían que me tranquilizara, que pasara lo que pasara, encontraríamos una solución. Pero yo sabía cuánto podía cambiar mi vida esa beca. Mientras tanto, la relación con mis padres seguía siendo complicada. Durante las visitas de los fines de semana, notaba que mi mamá estaba haciendo un esfuerzo por ser más amable, incluso preguntando a veces sobre la escuela. Mi papá seguía distante, pero al menos ya no me atacaba todo el tiempo. Mis hermanos, como siempre, estaban felices de verme. Emma había empezado a llamarme cada pocos días solo para charlar, lo cual me encantaba. Los más pequeños se peleaban por quién se sentaba a mi lado, o quién me enseñaba primero sus dibujos. Esos momentos hacían que valiera la pena la incomodidad con mis padres. Finalmente, un martes lluvioso por la tarde, llegó el correo electrónico. Estaba en la cocina de casa de mis abuelos haciendo tarea cuando el celular vibró con una notificación. La línea de asunto decía: decisión sobre la beca nacional al mérito. Tenía las manos temblando tanto que apenas podía abrir el correo. Mi abuela se dio cuenta y se paró detrás de mí, poniéndome una mano firme en el hombro. Respiré hondo y toqué la notificación. El mensaje se cargó y rápidamente leí el primer párrafo, con el corazón latiendo como loco. ¡Felicidades! Ni siquiera tuve que leer el resto. Había ganado. Matrícula completa durante 4 años en cualquier universidad pública del estado. Me eché a llorar, una mezcla de alivio y felicidad que me invadió por completo. Mi abuela me abrazó con fuerza, también llorando. Mi abuelo salió del garaje para ver qué pasaba con tanto alboroto, y pronto él también estaba celebrando. Esa noche hicimos una fiesta improvisada. Megan vino con un pastel, y Casey pasó a dejar unos globos. Incluso la señora Rodríguez se apareció con un regalo, un hermoso diario de cuero para mis años universitarios. Con tanta emoción, casi se me olvidó contarles a mis papás. Los llamé esa noche, nerviosa por cómo reaccionarían, pero queriendo compartir la noticia. Mi mamá contestó el teléfono. Le conté sobre la beca, tratando de mantener un tono neutral a pesar de mi entusiasmo. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Bueno, dijo al fin,
Supongo que tanto estudio dio resultado. No fue exactamente un comentario entusiasta, pero al menos no fue negativo. Decidí tomarlo como una victoria. ¿Eso significa que definitivamente te vas a mudar para ir a la universidad?, preguntó después. Le expliqué que todavía estaba decidiendo entre varias escuelas, pero que sí, lo más probable era que viviera en un campus. Hubo otro silencio. Los niños te van a extrañar, dijo. Y luego, tan bajito que casi no la escuché. Todos te vamos a extrañar. Fue lo más parecido a una muestra de cariño que había escuchado de ella en años. No supe qué decir, así que solo le agradecí y le dije que los vería el fin de semana como siempre. Después de esa llamada, me quedé sentada en la cama un buen rato, pensando en todo lo que había cambiado en solo unos meses. Pasé de ser la niñera interna de mis padres a vivir con mis abuelos y ganar una beca completa para la universidad. No era el camino que había imaginado para mi vida, pero tal vez era justo el que necesitaba. Al día siguiente en la escuela, me descubrí sonriendo sin razón durante todo el día. El futuro, que hace unos meses parecía tan oscuro, ahora se veía brillante y lleno de posibilidades. Tenía personas que creían en mí y apoyaban mis sueños, y empezaba a darme cuenta de que, quizás, siempre merecí ese apoyo. Cuando abril se convirtió en mayo, todo seguía mejorando. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa de mis abuelos, que honestamente se sentía más como hogar que la casa de mis padres. Seguía visitando a mis hermanitos cada fin de semana, pero esas visitas se volvieron menos incómodas con el tiempo. Mi mamá incluso empezó a hacerme plática, y mi papá al menos dejó de mirarme con mala cara. Un sábado a mediados de mayo, pasó algo raro. Estaba jugando con mi hermanito menor en la sala cuando mi mamá entró y se quedó parada ahí, mirándonos. Después de unos minutos, carraspeó. «Julia, ¿podemos hablar un momento en la cocina?». El estómago se me hizo un nudo. Cada vez que mis papás querían hablar, terminaba sintiéndome fatal, pero asentí con la cabeza y la seguí. En la cocina, ella se puso a preparar café, sin mirarme. Yo me quedé parada, incómoda, esperando a que soltara la bomba. «Tu padre y yo hemos estado hablando», dijo al fin, «sobre tu graduación el próximo mes». «Ah, claro, la graduación». Con todo lo que había pasado, apenas había pensado en eso, pero ahora que lo mencionaba, me di cuenta de que no tenía idea de quién iba a ir a la ceremonia. ¿Mis papás se presentarían? ¿Sería muy incómodo tenerlos a ellos y a mis abuelos en el mismo lugar? «Queremos hacerte una pequeña fiesta», continuó, «aquí en la casa, después de la ceremonia». Debí haber puesto una cara de total sorpresa, porque incluso soltó una risa leve. «No pongas esa cara, sigues siendo nuestra hija». No sabía qué decir. Durante meses me habían tratado como si no fuera más que mano de obra gratuita, y ahora querían organizarme una fiesta de graduación. No tenía sentido. «¿Por qué?», solté antes de poder evitarlo. La expresión de mi mamá cambió un poco. Dejó la taza sobre la mesa y finalmente me miró a los ojos. «Porque estamos orgullosos de ti», dijo en voz baja. «La beca, la universidad. Has hecho las cosas bien, Julia». Me quedé viéndola. ¿Quién era esta mujer y qué había hecho con mi madre? Quise preguntarle si estaba bien o si la habían reemplazado con un clon. Antes de que pudiera decir algo, mi papá entró. Asintió con la cabeza, algo incómodo, y fue directo al refrigerador a sacar una cerveza. «¿Tu mamá te habló de la fiesta?», preguntó. Asentí, aún demasiado confundida como para decir una palabra. «Bien», dijo él. «Pensamos en hacer algo solo con la familia. Tus abuelos, Megan, algunos tíos. ¿Estaban incluyendo a mis abuelos? ¿Y a Megan, que básicamente me había rescatado de ellos?» Esto se estaba volviendo más extraño por momentos. Suena bien», logré decir. «Gracias». Mi papá volvió a asentir y salió de la cocina. Mi mamá siguió arreglando tazas como si nada. En cuanto pude, me escapé de vuelta a la sala, con la cabeza dando vueltas. Esa noche, en casa de mis abuelos, les conté sobre la propuesta de la fiesta. Mi abuela puso una expresión curiosa. «Tu tía Bárbara los fue a visitar la semana pasada», dijo. «Al parecer tuvo una charla larga con tu madre». Eso explicaba muchas cosas. La tía Bárbara era la hermana mayor de mi mamá y, básicamente, la única persona a la que ella escuchaba de verdad. Si Bárbara la enfrentó por cómo me había tratado, tal vez logró llegarle de una forma en que nadie más pudo. «¿Entonces debería dejar que hagan la fiesta?», pregunté. «¿O es alguna clase de trampa?». Mi abuelo se rió. «No todo es una trampa, Julia. A veces la gente simplemente se da cuenta de que cometió errores y quiere enmendarlos». No estaba muy convencida, pero decidí darles el beneficio de la duda. Al día siguiente le mandé un mensaje a mi mamá diciéndole que sí quería la fiesta. Me respondió con un emoji de pulgar arriba, que probablemente era la reacción más entusiasta que había recibido de ella en la vida. Las semanas siguientes pasaron volando entre exámenes finales y preparativos para la graduación. Quedé en el puesto número 12 de mi clase, lo que significaba que podía llevar una de esas cintas de honor con mi toga. Mis abuelos estaban tan orgullosos que me llevaron a comprar un vestido nuevo para usar debajo. Casey y yo pasamos todo un sábado decorando nuestras togas. En la mía puse, sin embargo, ella persistió con letras doradas brillantes. Me pareció apropiado, considerando todo lo que había vivido. El día de la graduación llegó con un clima perfecto de junio. Me desperté temprano,
demasiado emocionada y nerviosa como para seguir durmiendo. Mi abuela preparó sus famosos panqueques de arándanos para el desayuno, y mi abuelo no paraba de tomarme fotos como si fuera mi primer día de jardín. La ceremonia era a las 2 p.m. Cuando llegamos a la escuela, el estacionamiento ya estaba lleno de familias con globos y flores. Reconocí el auto de mis padres de inmediato. Era imposible no verlo con las caritas de mis 4 hermanitos pegadas al vidrio, saludando como locos. Les devolví el saludo, sintiendo una mezcla de emociones. Una parte de mí seguía dolida por todo lo que habían hecho, pero otra parte simplemente estaba feliz de que hubieran venido. Tuve que ir a formarme con los demás graduados, mientras mi familia buscaba asientos en el auditorio. Casey me encontró en la fila y nos tomamos selfies con nuestras togas decoradas. Todo se sentía irreal, como si estuviera viendo una película sobre una graduación de secundaria en vez de estar viviéndola. La ceremonia en sí fue bastante típica. Discursos aburridos del director y de la estudiante destacada, la banda tocando Pomp and Circumstance una y otra vez, mientras cruzábamos el escenario. Cuando dijeron mi nombre, escuché vítores desde varias partes del auditorio. Mis hermanitos eran los más escandalosos, por supuesto, pero también reconocí la voz de Megan y el silbido inconfundible de mi abuelo. Después, en medio del caos de las familias buscando a sus graduados, me vi atrapada en una tormenta de abrazos y fotos. Emma no se despegaba de mi cintura, y mi hermanito menor no paraba de intentar robarme la gorra. Mis papás realmente parecían orgullosos. Mi papá me dio unas palmadas en la espalda y mi mamá me arreglaba el cabello para las fotos. Mientras íbamos caminando hacia el estacionamiento, Casey corrió hacia mí para darme un último abrazo. ¿Vas a ir a la fiesta de Tyler esta noche?, preguntó. Negué con la cabeza. Cosa familiar, dije, señalando con la cabeza a mis padres. Tal vez pasó más tarde. Ella se encogió de hombros. Mándame mensajes si logras escapar, dijo con una sonrisa antes de correr hacia su familia. Todos nos fuimos en caravana de regreso a casa de mis padres. Ellos con mis hermanos, mis abuelos en su carro y yo con Megan. Mientras conducía, Megan me miraba de reojo. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Asentí. Solo es raro, ¿sabes? Hace unos meses me echaron y ahora me están haciendo una fiesta de graduación. Megan sonrió. A veces la gente te sorprende, y no siempre para mal. Cuando llegamos a la casa, me quedé boquiabierta al ver globos amarrados al buzón y un cartel de «Felicidades, graduada», colgado sobre la puerta. Adentro, la mesa del comedor estaba llena de comida, y había incluso un pastel con mi nombre. Empezaron a llegar más familiares. La tía Bárbara me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a romper una costilla. El tío José, algunos primos que no veía hacía años. Incluso la señora Thompson, la mamá de Casey que me había dado asesoría legal, pasó a dejarme una tarjeta de regalo. La fiesta fue divertida. Mis hermanitos se portaron de maravilla. Mis papás estaban extrañamente amables y todos me decían lo orgullosos que estaban de mí. Esperaba que en algún momento saliera el comentario pasivo-agresivo, una indirecta sobre ser niñera, o que mi papá dijera que la universidad era una pérdida de tiempo, pero eso nunca pasó. Después del pastel, mi mamá anunció que era hora de los regalos. Había los típicos regalos de graduación, dinero, tarjetas, una laptop nueva de parte de mis abuelos que casi me hizo llorar. Pero entonces mis padres me dieron una cajita pequeña. Adentro había una llave. Los miré, confundida. «Es de nuestra casa», explicó mi mamá. «Queremos que sepas que siempre tendrás un hogar aquí, incluso cuando estés en la universidad». Me quedé mirando la llave, sin poder decir nada. Mi papá carraspeó. «Nosotros no manejamos bien las cosas», dijo con torpeza. «Cuando conseguiste ese trabajo, reaccionamos mal. Nos equivocamos al echarte. ¿Esto estaba pasando de verdad? ¿Mi papá estaba admitiendo que se habían equivocado?» Miré a mi alrededor para ver si alguien más estaba tan sorprendido como yo, pero todos sonreían como si esto fuera lo más normal del mundo. «Tu tía Bárbara nos recordó que los padres están para apoyar a sus hijos, no al revés», agregó mi mamá. «Nos aprovechamos de ti, Julia, y lo sentimos». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una disculpa verdadera de mis padres? Por un momento pensé que el techo se iba a caer, o que íbamos a ser invadidos por extraterrestres. «También sentimos lo de la niñera», dijo mi papá. «Ya contratamos a alguien para cuando tú no estés». Miré a mis abuelos, que me miraban con orgullo. Mi abuela me hizo un gesto de aliento con la cabeza. «Gracias», logré decir al fin. «Significa mucho». El resto de la fiesta pasó como un suspiro. Cuando todos se fueron, ya eran casi las 9 de la noche. Le mandé un mensaje a Casey diciéndole que no iba a poder ir a la fiesta de Tyler. Estaba demasiado agotada emocionalmente como para enfrentarme a una fiesta ruidosa. Mis abuelos fueron los últimos en irse. Cuando estaban por salir, mi abuela me llamó aparte. «Tus papás nos llamaron la semana pasada», dijo en voz baja. «Querían saber si estábamos dispuestos a ayudarles con tus gastos universitarios. Lo que la beca no cubra». Me quedé en shock otra vez. «¿En serio?», ella asintió. «La gente puede cambiar, Julia. A veces solo necesita un buen sacudón». Cuando todos se fueron, me quedé sola en la cocina con mis padres. Hubo un silencio incómodo mientras evitábamos mirarnos. Entonces, dijo mi mamá por fin, «¿Ya estás lista para empezar en la Universidad Estatal en agosto?». Asentí. «Sí, la orientación es en julio». Me asignaron el dormitorio Thompson Hall. «Ese está en el lado norte del campus, ¿verdad?», preguntó mi papá, cerca de la biblioteca. Me sorprendió que lo supiera. «Sí, lo es.
¿Cómo lo sabes? Él se encogió de hombros. Lo busqué. Quería saber dónde vas a vivir. Cayó otro silencio, pero esta vez no se sintió incómodo. Más bien como si todos estuviéramos adaptándonos a esta nueva versión de nosotros. ¿Sabes?, dijo mi mamá con algo de duda. Si quisieras volver a casa en verano, hay espacio. Lo pensé por un momento. Una parte de mí quería decir que no de inmediato, pero otra reconocía que estaban haciendo un esfuerzo, aunque torpe, por enmendar las cosas. Lo voy a pensar, dije. Le prometí a la abuela que la ayudaría con el jardín este verano, pero tal vez podría dividir mi tiempo. Ambos asintieron, conformes con mi respuesta. Mi papá miró su reloj. Ya es tarde. ¿Quieres que te llevemos con tus abuelos? Negué con la cabeza. Megan viene a buscarme en unos minutos. Justo en ese momento, mi celular vibró con un mensaje de Megan. Ya venía en camino. Empecé a juntar los regalos de graduación. Podés dejar algunas cosas aquí si querés, sugirió mi mamá, para cuando vengas a visitar. Cuando el auto de Megan llegó, mis papás me acompañaron hasta la puerta. Mi mamá me sorprendió con un abrazo, y mi papá me dio unas palmadas torpes en el hombro. Felicidades de nuevo, dijo mi mamá. De verdad estamos orgullosos de ti. Mientras Megan me llevaba de regreso a casa de mis abuelos, pensé en todo lo que había cambiado en tan solo unos meses. Pasé de ser una niñera sin paga que no podía tener un empleo, a ser una futura universitaria con beca completa. Descubrí quién estaba realmente a mi lado cuando las cosas se pusieron difíciles. Aprendí que soy mucho más fuerte de lo que pensaba, pero lo más sorprendente fue descubrir que, a veces, la gente sí puede cambiar. Mis padres no eran perfectos, ni cerca, pero estaban intentando mejorar, y por ahora, eso era suficiente. Miré la llave de la casa en mi mano. Tal vez sí pase algo de tiempo en casa este verano, después de todo. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero. Y eso lo cambia todo.